Que el Señor los bendiga. Mi nombre es Ebra Emael y bienvenidos a este episodio de este podcast llamado Activa tu Conexión. La tarde de hoy tenemos a dos invitadazos. El hermano Regino. Regino. Un gusto nuevamente poder estar aquí. Un gusto poder, y qué mejor, ¿no?, que podamos ser ya parte de Activa tu Conexión. Claro. Un gusto poder hoy también estar con ustedes. Dios bendiga la vida del hermano Regino que nos acompaña. Como lo mencioné en los podcasts, creo que fue en el pasado y en el primero, si no mal recuerdo, que fue una visión o un propósito que teníamos en común, ¿no? Y como invitado especial tenemos a Daniel Ramírez, mi estimado. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Pues muy bien y muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos para colaborando en este podcast. Un poco nervioso, pero pues vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar. No. Para mí es un gusto que estés aquí. Daniel es uno de mis amigos más importantes yo me atrevería a decir de mi trayectoria como cristiano. Tenemos ¿cuánto tiempo de conocernos, mi estimado? Pues ya casi unos 9 o 10. Sí, ya tiene bastantito. Él es uno de los amigos más importantes que yo he tenido en el ámbito cristiano. En un momento tuvimos una banda juntos, tocábamos juntos. Teníamos un lazo muy de hermanos, ¿no? Pero igual, ahorita sí seguimos siendo amigos. Felicitándolo que ya se nos casó nuestro hermanito. Ya sí, se nos casó. Acá el hermano Regino tiene más tiempo de casado, mi estimado. ¿Qué consejo le podrías dar a este chiquillo? Mira, quizás pudiera decir algo que alguien presente me dijo: ser feliz o mandar, escoge uno. Entonces, exactamente, ¿no? No, indudablemente el matrimonio es algo muy bonito, algo que quise yo preguntar previo a casarme y obtuve una buena respuesta de un familiar y me dijo: el matrimonio es algo muy bonito. Y al final del día, bíblicamente podemos hablar que es algo sagrado el matrimonio. Podemos ver cómo Dios lo estipuló y quiso que esto fuera lo primero. Después de lo que Él creó, lo primero que se instituyó dentro de la tierra fue el matrimonio, al unir a Adán y a Eva. Y creo yo que no es en balde. Entonces, si bien este podcast no va a girar en torno al matrimonio, pero sí, creo yo que no está de más poder decir, es una bonita etapa, es una etapa de bendición, y de aquí en adelante es decidir amar por encima de cualquier cosa, porque van a venir dificultades, van a venir problemas, van a venir adversidades, pasan los años, llegan los hijos, y no pasará a segundo término a la mujer que decidiste amar, porque puede que llegue otra que nazca del vientre de ella y te quiera quitar el amor de tu esposa. Ándale, no te espantes. Tengo una niña de 4 años, tengo un niño de 1 año y medio, y es una bendición tener hijos, pero antes de los hijos tienes pareja. Claro. Así que, bueno, vamos a retomar el tema. El sacerdote Regino acá con su guayabera. No, digo, porque yo no me atrevo todavía a dar un consejo en temas de matrimonio. Yo voy a cumplir apenas 1 año de casado, y lo que te puedo decir es que es una etapa muy bonita. Gracias a Dios la hemos disfrutado y la estamos disfrutando mucho. Pues, mi estimado, bienvenido al podcast. Y pues junto con Regino, para nosotros es un gusto que estés aquí con nosotros. Te invité por ahí y me diste luz verde. ¿Cómo te sientes, mi estimado? ¿Cómo te sientes? ¿Nervioso? Sí, un poco nervioso porque esto es nuevo. Ya lo había hecho un poquito antes, hace unos años, pero eran grabaciones solamente chistosas o algo así. Pero pues no sé, yo creo que Dios, a ver, nos va a ayudar a saber. No, mi estimado, para nosotros es un gusto que estés aquí, bro. ¿Cuántos años tienes, bro, ahorita? Ahorita actualmente tengo 25 años, los acabo de cumplir en diciembre.
25. Sí. Estás chavo, estás niño todavía. Todavía. Estás niño todavía. Platicaba yo en la mañana con Regino, antes de este podcast, estaba hablando con él, estábamos, pues de entre todo lo que platicamos, ahí surgió y yo le comenté algo sobre ti. Yo le dije, para mí Daniel, más allá de la amistad que tenemos y más allá de cómo yo te veo como joven, siento que tú eres, y te lo digo y creo que también te lo he dicho en algún momento, siento que tú eres un ejemplo para los jóvenes y pues no tan jóvenes y para adolescentes, ¿no? Entonces quise invitarte más que nada para que nos compartas un poquito sobre tu testimonio como joven cristiano antes de que tú llegaras a la casa de Dios o al evangelio o aceptar a Cristo en tu corazón. ¿Cómo fue tu proceso? Porque la verdad sí me conozco un poco, pero sí me gustaría conocer un poquito más en el tema de dónde salió ese joven tan amoroso de Dios, tan amoroso de las cosas de Dios. Entonces es algo que me gustaría que lo pudieras compartir para la audiencia que a lo mejor nos pudiera estar escuchando, un poquito del testimonio de tu vida, ¿no? Sí, pues para no hacerlo así como algo tan largo, mi encuentro más cercano con Jesús fue a los 16 años. Y yo era el típico adolescente que, o sea, pues nací en cuna cristiana, ¿no? Por así decirlo. Y, pues era el niño que iba a la iglesia, a la escuela dominical, le gustaba ir, pero entró la adolescencia y pues las amistades me desviaron un poco por con quien me juntaba y todo eso. Y cuando, pues sí, seguía asistiendo a la iglesia, pero pues solamente por ir o solamente por obligación. Y recuerdo una etapa antes de transcurrir a ser, amar, por así decirlo, a Jesús o a Dios, en la que yo era el típico adolescente que iba a la iglesia, pero afuera era otro, o sea, era un desviado, ¿no? Malas palabras, cosas grotescas y así. Y mi encuentro con Jesús me llevó a cambiar todo eso y fue porque en una ocasión, o sea, no fue al instante, pero en una ocasión recuerdo que estaba estudiando la preparatoria, iba en el turno de la tarde y yo estaba ahí relajeando con los chamacos y se me acerca pues una adolescente, una compañera y me dice, así con cara de enojo, no sé, y me dice: no, ¿cómo que eres un cristiano y que tocas y que subes allá a tocar y aquí eres bien grosero y estás diciendo un montón de groserías y que haces esto y el otro? Y me dio pena, me dio mucha pena escuchar eso. Y es algo que no solamente a mí me ha pasado, sino yo creo que a muchos les ha pasado, a muchos adolescentes. Y de ahí quiso haber un cambio dentro de mí. Y sí lo miraba y decía, pues voy a cambiar, voy a tratar de cambiar, voy a hacer algo, tengo que hacer algo para que cambie mi vida, para no ser el mismo y no estar pues en ese camino, ¿no? Pasaron diferentes cosas, diferentes situaciones, yo me cambié al turno de la mañana por lo mismo y empecé a leer más la Biblia, empecé a orar un poco más, empecé a congregarme ya con un poquito más de intención de acercarme a Dios. Y mi acercamiento más, por así decirlo, cercano a Jesús o que hubo una convicción fue tocando la guitarra, porque me gusta tocar instrumentos. Y en una noche yo estaba tocando la guitarra y recuerdo que estaba orando. Había pasado algo en mi vida, había sucedido algo en mi vida, estaba a los 15 años y yo me sentía muy dolido en el corazón, me dolía mucho. Y recuerdo que en esa tocada, pues me puse a orar, pero de rato pues me fui a dormir y no aguanté tanto como, por decirlo, ese dolor en mi corazón. Y fue rápidamente ir a Dios y que solamente decirle, tú puedes sanar mi corazón y solamente tú puedes ayudarme, porque no conozco a alguien más, me siento muy mal. Y me sentía verdaderamente muy mal. Me levanté, me arrodillé y empecé a llorar. Y sentí como el Espíritu Santo vino
y, y me dio tranquilidad. O empezó ahí a estar conmigo en medio de mi llanto. Empezó a estar restaurando mi corazón, a sanar mi corazón. Y fue mi acercamiento más profundo hacia Dios. Y de ahí en adelante es como fui siguiendo a Jesús, fui siguiendo, por así decirlo, sus pasos. Fui acercándome más. Y dentro de mi corazón empezó a nacer bondad, empezaron a nacer acciones buenas. Lo primero, del primer amor de Dios. Y ese fue, por así decirlo, mi acercamiento. Ese fue tu primer encuentro Sí, con el mi Señor. primer encuentro. Fíjate que es muy, como tú le decías, yo creo que a muchos jóvenes nos pasa eso, de que somos uno en la iglesia, donde te ve tu papá, donde te ve tu mamá, tus pastores, Sí. tus compañeros de la iglesia, y eres completamente otro cuando vas a la preparatoria, en su caso, ¿no? Entonces, creo que a muchos jóvenes, yo creo que hasta hoy en día, les pasa, ¿no? Les pasa. Justamente yo en una ocasión escuché a decir un joven, a mí la verdad, a mí me da vergüenza decir que soy cristiano. Porque a fin de cuentas entras en esa presión social, por así decirlo, donde el fumar no lo ven malo, donde el tomar no lo ven malo, donde si dices groserías, pues es bien chido, donde si haces, como dice la Biblia, ¿no? Haces lo malo y a fin de cuentas lo llaman bueno, ¿no? Entonces, yo creo que muchos jóvenes en el día de hoy siguen pasando por eso, ¿no? Y ahorita que decías, quizás muchos pudieran llegar a avergonzarse un poco, por llamarlo de alguna manera, de decir, es que soy cristiano. Pero si nos ponemos a pensar, realmente en la sociedad en la que vivimos, todos decimos creer en Dios. O sea, Así es. no, es que yo no quiero ir a tu iglesia porque yo soy católico. Pero si vamos a la médula de esto, realmente seas católico, seas cristiano o tengas la religión que tengas, al menos en nuestro país, la mayoría de las religiones, todas confiamos en o vamos hacia Dios, todos somos cristianos. Únicamente que hay quien tolera un poquito más las cosas o hay quien es más permisivo con ciertas cosas. Y como decías tú, es que a lo malo lo llaman bueno y algo... si nos vamos un poquito más atrás, algo que me gustaría rescatar de lo que decía Daniel, de lo que decía Dani, es como hubo una persona que te confrontó. Y es algo que me llama la atención. Quizás personas que vayan a estar viendo esto no vayan a tener una persona que tengan la valentía de confrontarlo frente a frente. Pero algo que sí podemos rescatar de lo que te escucho decir, porque si bien no te conozco mucho, es lo que dices de que decidiste tener cambios de hábitos. Y no solo cambios de hábitos, sino que decidiste cambiar todo tu entorno. Dices, incluso me cambié de turno. Y eso puede ser la excusa perfecta para un nuevo comienzo. Pero no solo hablas de un nuevo comienzo, sino dices, hey, leía más la Biblia. Hey, lo que me acercó a mí. Y no quiere decir que a todos vaya a ser eso lo que lo acerque, la guitarra o la música. Pero algo que sí te va a acercar es buscar o caminar hacia la dirección correcta. En el podcast pasado que grabábamos, hablábamos un poco al respecto de eso, de caminar hacia la dirección correcta y nos va a salvar de la dificultad en la que estemos. En ese caso, tú pudiste decir y excusarte en, pues nadie cree que lo soy. O, pues ya me tienen tachado de que soy el cristiano a medias. O, ya dicen que no soy. Te puedo compartir en mi caso, yo me bautizo el 13 de diciembre del 2009 y el día 15 me presento al bachillerato y uno de los maestros dice, ¿qué cristiano vas a ser tú? Me dijo. Entonces fue como, oye, bueno, es o me derrumbo o digo, no, pues te voy a demostrar que sí lo soy. ¿Por qué? Porque si bien yo también nazco en un hogar cristiano, pero todos tenemos ese vaivén en el que dejamos de ser, de buscar el Dios de nuestros padres y empezar a buscar al Dios nuestro. Así es. Entonces, en esa transición, quizás muchos, o creo todo niño cristiano le pasó eso, en el que en esa transición entre el Dios de mis padres y mi Dios, tenemos que encontrar ese camino. Y el mejor camino
o de la manera en que vamos a encontrar el camino es buscando de Dios. Mira, escuchaba ahorita, o más o menos sacando cuentas, Dani, entiendo que tienes más o menos 10 años sirviendo a Cristo de manera ya propia. ¿Has tenido algún tiempo en el que te has alejado de Dios o que te has sentido un poco más distante? Porque hablabas y dices que quizás ese fue el mejor momento o que te acercaste a Dios, pero ¿tuviste a lo mejor algún altibajo? Sí, pues tratando como esa pregunta, hubieron 2 temporadas en las que sí hubieron como esos temporadas como en las que mi vida perdí como mi conexión con Dios, perdí mi relación con Dios y, y dentro de mí habitaba como el complace tu carne. Y eso fue como a mi edad a la edad de 18 años, por así decirlo. Y era porque dentro de mí había algo, otra cosa que no había sanado dentro de mí. Y fue pues es algo, un testimonio. Pero ese algo que estaba dentro de mí me atormentaba mucho, me atormentaba. Y sentía como, me sentía muy mal y por ese mal que me sentía de esa situación que había pasado, empecé a hacer como cosas fuera de lo espiritual y querer buscar cosas que tuvieran que ver con el mal. Y empezaba como a volver como a ese mundo donde escuchaba música mundana, música secular, pláticas que no eran, amistades que no debía tener. Y me fui de picada otra vez hacia abajo. De hecho, a la iglesia ya no quería ir. Y era como un tiempo en el que mi espíritu, o dentro de mí, solamente quería estar alejado de Dios y no quería saber ya nada de Dios, pero no por echarle la culpa a Dios. En una ocasión sí como que quise cuestionar a Dios, pero no, dije no lo voy a hacer. Pero en medio de toda esa situación, o sea, yo andaba mal, hacía las cosas mal y a la iglesia ya no participaba en alabanza, me alejé. Pero fuera de eso, habían momentos, pequeños momentos en los que yo decía, yo estoy mal, yo sé que yo estoy mal y sé quién me puede ayudar. Y a veces hacía un tiempito de pedirle ayuda a Dios, le decía, ayúdame Dios, porque yo me siento torturado, o sea, me siento torturado por mi pasado, me siento atormentado y no puedo, y todo lo que tengo dentro de mi corazón lo estoy dando hacia las demás personas y inclusive hasta a mis padres, se los estoy demostrando con enojo, con ira, con coraje y no quiero, o sea, no quiero eso porque eso me lastima y lastimo a los demás. Y recuerdo mucho una fecha, 31 de marzo del 2019, fui a una tocada contigo, no sé si te acuerdas, Sí, a me una acuerdo. boda. Y en esa noche recuerdo que yo me sentía fatal. Y todo lo que me pusieran como música, yo me sentía horrible, o sea, me sentía mal por todo el pecado que estaba teniendo en mi vida, todo lo que estaba haciendo. No sé si recuerdas que tuvimos un acercamiento, compramos una pizza, fue en la casa de Abimael. Y yo me sentía fatal, no quería comer y me dijeron, come, me dijeron, no, yo no quiero. Bueno, ahorita vamos a terminar de comer, me dijiste, y vamos a platicar. Y éramos un grupo pues, como decías, que tocábamos. Y esa noche, o sea, ni pude ni hablar, o sea, me quebró la voz porque estaba tan cargado de pecado. O sea, yo sabía que estaba, por así decirlo, dominado por Satanás. Sentía que mi vida iba a acabar, que iban a venir y hacerme un daño a mí. Y recuerdo que se me quebró la voz y no pude hablar ya nada y solamente lloré. Y en ese momento recuerdo que entraron los papás de Abimael a su cuarto, era en su cuarto. Y empezaron a orar. Y Abimael empezó a orar por mí, empezamos a orar. Y yo solamente lo que le pedía a Dios era perdón. Y decía, perdóname y ten misericordia. Y lloraba con todas las ganas en mi corazón porque me dolía bastante, me dolía mucho. Y recuerdo que duramos quizás como 1 hora y media, yo creo, orando. Sí, como una hora. ¿Verdad? Como 1 hora y media orando.
Y estando ahí, recuerdo que en ese momento yo me humillé y me senté hasta el piso, puse mi frente al piso y sentía como la presencia de Dios o Jesús estaba frente a mí, consolándome, restaurándome, limpiando mi pecado. Me hacía como, me estaba lavando, y todas mis lágrimas, toda la moquera que se va ahí. Y recuerdo que me levanté, me puse de pie, yo quería un abrazo, solamente quería un abrazo de alguien. Y recuerdo que Abimael se paró frente a mí y me dio un abrazo y lo abracé con muchas fuerzas, porque yo sabía que era Dios quien estaba ahí, su presencia. Y ese fue, o sea, fue como una marca en mi vida, porque desde ahí comencé nuevamente con mi amor con Dios y me sentía lavado completamente de mis pecados. Y mira, la siguiente pregunta con todo esto que platicabas era eso, ¿qué fue? ¿Qué fue quizás o qué recomendación pudieras dar tú para quien está en esa situación? Pero ya la diste. O sea, realmente lo que cambió el ambiente fue que pediste perdón. Exacto. O sea, que imploraste desde tu corazón arrepentido. Y es que muchas veces, porque me he sentido en esa situación yo también, en el que estamos con remordimiento. Y el remordimiento es ese aguijón que nos hace que nos duela y que nos muestra dónde estamos, pero el perdón es eso que entra, saca y quita, Sí. pero el aguijón solo deja herida. Exacto. Entonces, cuando uno tiene remordimiento, pues de poco va a servir, porque el remordimiento, y siempre me gusta expresarlo de esta manera, es cuando le das una cachetada a alguien y dices, pues es que se la merecía. No, la verdad, me da tristeza por lo que hice, pero si lo vuelve a hacer, le voy a dar otra. Le voy a dar un puñetazo porque se lo merece. ¿Y qué? No estás arrepentido de lo que hiciste. Únicamente, pues te da tristeza, te da remordimiento por lo que hiciste. Pero cuando estás arrepentido es, pues no lo vuelvo a hacer. No, o sea, aunque se lo merezca, ya no lo voy a hacer porque estoy arrepentido de lo que hice. Y creo yo que estabas en esa situación porque dices, ok, quizás pues es algo personal en lo cual no vas a hablar y no lo hagas, pero sí había cosas a tu alrededor. Habías tomado malas decisiones, te sentías distante y lastimosamente, algo que también pudiéramos recalcar es que dice, es que estaba buscando malas compañías, es que me estaba rodeando de personas incorrectas. Y cuando te acercaste al entorno en el que la presencia de Dios estaba, pues no embonabas. Había algo en ti que estaba poniendo una barrera. Y muchos, o sea, a lo mejor menciona mucho esto, de muchas personas están en esta misma situación, porque no sabemos quién va a estar del otro lado viendo este video y se puede sentir en la misma situación. Algo que hablábamos por la mañana es como a veces se me fue la palabra, también ríe, te dije, la depresión también ríe. Sí. La depresión también ríe, pero lo hace para embonar en donde está. No, y la verdad hay jóvenes que todavía no tienen ese valor que tú tuviste en ese momento. Hay jóvenes que todavía duermen con el pecado. Hay jóvenes que todavía tienen esa venda en los ojos que no pueden llegar todavía a comprender el amor que Dios nos tiene a nosotros, que a él conociendo nuestra condición nos abraza, Nos sigue abriendo los brazos. nos sigue abriendo los brazos. Entonces hay algo que yo puedo rescatar de esta pequeña palabra que tú nos estás diciendo, de esta experiencia que vivimos, porque hay muchas situaciones en donde no sabes qué actuar o no sabes qué decir y simplemente le dices al Señor, perdóname, me humillo delante de ti. Y en ese momento, te digo por experiencia que en ese momento sientes y te quieres acordar de cada uno de los pecados que hiciste para pedirle perdón a Dios. Señor, dime de qué te tengo que pedir permiso. Hasta de los que no me acuerdo. Exactamente. Hasta de los que me son Entonces, en ese momento, el Señor está ahí. El Señor está ahí y como lo dije en el episodio pasado,
como el padre de aquel hijo pródigo esperándote que regreses. No importa qué tan cochino vengas, simplemente Él te quiere abrazar, te quiere vestir bien y te quiere hacer un banquete. Y creo yo que otra cosa que pudiéramos rescatar es que él se pudo haber ido de esa pizza en la que estaban De conviviendo. hecho, antes que comentes algo, un saludo a mi primo Joel. Él comentó algo y dijo, siento que esta pizza fue como la excusa de Dios para juntarnos. Dijo. No. Esta pizza fue la excusa Estaba de en la Dios voluntad de para Dios, pues. juntarlos, Ajá. exactamente. Entonces, ahora sí, Ah, síguele. digo, se pudo haber ido. O sea, no se sentía bien ahí, se sentía distante y él pudo haber, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, con permiso. Pero es que o sea, él dio el paso y la Biblia dice que el que se acerca a él y Dios, acerquémonos a Dios Así y él es. se acercaba a vosotros. Entonces, tú diste ese paso, Dani. O sea, tú, a lo mejor por compromiso, por lo que quieras, tenemos una tocada, por dinero, por camaradería, por lo que quieras, tú fuiste a la tocada. Y después de la tocada, fueron a convivir con esta pizza. Y tú pudiste, ¿sabes que no me siento bien? Ya me voy, con permiso, ahí nos vemos. Pero por el otro lado, y tú mismo dijiste, yo sabía que era Dios por medio de Abimael. Ahorita platicamos. De hecho hubo algo ahí, cuando fuimos a comprar la pizza, sí hubo un momento en el que yo tenía demasiado miedo, o sea, me entró un miedo grande. Y recuerdo que estábamos ahí en la mesa esperando la pizza, que nos la sirvieran para ir con Abimael. Y recuerdo que yo miraba la puerta y decía, yo me quiero ir a mi casa, yo me quiero ir a mi casa y no quiero estar aquí. Y recuerdo que quería salir, pero me llegó un mensaje. Y el mensaje fue lo que más me asustó, o sea, me asustó. Y yo decía, si en un momento yo llego a salir de esa puerta, yo siento que algo va a suceder conmigo. Y tenía bastante miedo porque era una persona quien me envió el mensaje. Yo sentía miedo, sentía tanto miedo en mí, dentro de mí. Y sentía una opresión dentro de mi vida. Y sentía que si salía, alguien me iba a hacer daño. Y justo lo que dice, pues que sí hubo un momento, o sea, hubo un momento en el que yo dije, yo me quiero ir a mi casa y quiero estar encerrado y no quiero saber de nadie, que nadie sepa de mí, o sea, no me importa. Pero el miedo, como que ese temor, fue lo que me hizo como quedarme mejor me quedo y me voy con ellos y ahí estoy, voy a estar con ellos, no sé qué vaya a pasar, pero voy a estar, o sea, voy a estar ahí. Va a ser mi lugar seguro, dijiste. Sí, Pues. por así decirlo, porque dentro de mí tenía miedo todavía, o sea, no me sentía ni muy seguro, o sea, era como de que voy a ir y si pasa algo, pues no sé qué va a pasar, o sea, solamente lo dejé hacia la incógnita nada más. Cuando Dios quiere tratar en tu vida, el enemigo no lo va a permitir. Sí. O bueno, va a luchar para no permitirlo. Ayer era el momento de la liberación, de que tú confesaras y dijeras, Señor, ya no puedo con esto que estoy cargando, ya no puedo, o sea, ya no quiero seguir viviendo así, pues, ya no quiero vivir siguiendo así. Entonces, siento que es como un piquetito que Dios te da, como una probadita que Dios te da, pero de ese perdón. Pero también vemos qué es lo que está pasando en el mundo espiritual. Como dice Regino, ahí el enemigo estaba tratando de sembrar eso en tu mente, ¿no? De sembrar eso en tu mente, porque algo grandioso, y cuando digo grandioso es grandioso, iba a pasar en ese lugar. Sí, tan grandioso que hoy lo está contando, tan grandioso que puede decir, o sea, sí fue un parteaguas para ti, pues lo comentaba, decías, es que de ahí en adelante las cosas cambiaron por completo. Y también algo que me llamaba la atención cuando decías, o sea, había algo de tu pasado que te seguía atormentando. ¿Qué crees que haya sido eso? ¿Crees que te hayas descuidado o crees que haya sido de por sí el enemigo que ocasionalmente quiere venir y recordarnos nuestro pasado? Ok, pues yo lo considero como algo que el enemigo usa nuestro pasado para venir a atormentarnos y hacernos caer. O sea, hacernos caer y odiar. O sea, que él quiere sembrar en nuestro corazón odio hacia las personas. O sea, que no nos amemos como Jesús quiere que nos amemos y que hagamos cosas malas. Y yo
pienso o considero que fue eso, o sea, que el enemigo recordando mi pasado para sembrar odio y a través de ese odio y esa amargura que yo hiciera acciones malas y me expresara haciendo acciones malas o cosas Ok. malas. Pero mira, qué importante es que podamos decir que y la Biblia nos habla y nos dice de cómo ocasionalmente el diablo vuelve. Cuando tú limpias tu casa, Sí. el demonio que salió al tiempo vuelve. Y si mira la casa limpia y vacía, se me afigura a mí como mosquita tallándose las manitas. De aquí soy. ¿Y qué? Dice que va y trae 7 peores de lo que ya era. Y a lo mejor ese pasado vino a tu vida y si en ese momento había debilidad, en ese momento estabas un poco lejano de la escritura, si en ese momento no te estabas congregando, si algo estaba pasando, si te tomó en esos 5 minutos de soledad, pues sembró algo en tu cabeza y cuando hubo oportunidad, esa semilla creció. Así es. Pero qué importante es decir que aunque el pasado te visite, dices, tú mismo lo decías, yo sabía cuál era la solución. Sí. Ocasionalmente decía, Sabía Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, necesito. Pero era, ok, ayúdame, pero hasta aquí. Ayúdame, pero no voy a hacer más. Ayúdame, solo te abro hasta aquí la puerta. Pero cuando le abriste la puerta del corazón por completo, porque ya era su hábitat ahí, porque ya era el lugar en donde él estaba, vino a reforzar más lo que ya había antes. Y no sé si tengas alguna pregunta. De hecho, más que pregunta, comentario. Fíjate, Dani, qué tan importante eres tú en mi vida como cristiano, que y creo que lo he mencionado aquí en el podcast, hay una banda que a mí me gusta mucho que se llama Radical, que justamente tú me la enseñaste. Yo te pedí que me pasas unas rolas y me pasaste un montón de entre las cuales venía esa banda. Y siempre que escucho esas rolas, yo me acuerdo de ti. Y ahorita que mencionaba Regino y mencionabas tú sobre el tema del pasado, hay una rola que se llama Mi Cruz. Esa rola dice, vaya sorpresa, ya no recuerdo lo que hice atrás. Es que olvidaba que mi pasado ya nunca más volverá. Estoy intacto gracias a ese acto en la cruz. Entonces, cuando tú platicas eso y hay muchas cosas, hay una que se llama La Culpa, también está hermosa esa rola. Hay muchas cosas de nuestro pasado que todavía malamente el enemigo quiere traerlo a nuestra vida para desanimarnos, para decaernos. Pero siempre hay que tener en cuenta algo. Perdón. Que en aquella cruz se borraron todas nuestras culpas y todos nuestros pecados. Biblia, sencillo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Así y es. que si había rencor, se hace nuevo y no es nuevo el rencor, sino que es nuevo el perdón por esa herida que te hicieron. Sí, así es. Es que quizás pudiéramos enumerar diferentes cosas, pero Él hace todo nuevo y no le deja la misma forma, sino que le da una nueva figura a nuestras vidas. Recuerden que somos como barro en manos del alfarero. Así es. Y quizás antes nosotros éramos un vaso de deshonra, pero hoy somos odres que guardan el aceite de la unción. El aceite nuevo también. Entonces, somos una nueva creación, somos nueva criatura. ¿Qué pasó, mi Dani, después de esa noche, de la noche de la pizza? O sea, ¿cuál fue los primeros cambios que tú notaste en tu vida? Ahorita comentabas, por ejemplo, y hay algo muy importante que mencionábamos también con Regino, el tema de los hábitos. Hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Entonces tú ahorita mencionaste, empecé a cambiar mis hábitos, leía más la Biblia,
empezaba a orar más, empezaba a involucrarme un poquito más en las cosas de Dios. A partir de este punto, de esta noche en adelante, ¿cuáles fueron o cómo empezaron a cambiar tus hábitos para bien? Ok. Pues yo recuerdo que, bueno, al día siguiente de haber eh, orado esa noche y de que Dios perdonó mi vida y todo, eh, recuerdo que a mi mente solamente llegaba paz y llegaba tranquilidad, como de que estoy seguro y si pasa algo, no me importa, yo estoy con Dios y Dios está conmigo y solamente la opinión de Dios me importa. O sea, pase lo que pase, me importa la opinión de Dios solamente y mi pasado queda atrás. O sea, mis pecados son borrados. Y comencé, al día siguiente recuerdo que fui a la iglesia y yo ya no participaba en la alabanza, pero hubo momentos de agradecimientos y pasé y me dio un poco de nostalgia, pero a la vez también como algo dentro de mi corazón que me hizo cantar y canté un canto muy bonito que es de Marcos Brunet, la de Digno, y la canté y me sentí como con la presencia de Dios y que los demás lo estaban recibiendo, que los hermanos lo estaban recibiendo porque la presencia de Dios estaba ahí. Y de ahí en adelante comencé en mi hábito como de pensar voy a orar más por las mañanas, voy a orar por las madrugadas ahora, porque lo quise hacer pero no lo hacía. Dije, voy a orar por las madrugadas, voy a leer la palabra y algo que pasaba en mi mente era pensar en la juventud y pensar en la adolescencia. O sea, pensar como en los que, pues en ese momento mi edad y en cómo los podía ayudar o cómo poderlos ayudar. En eso como que algo cambió pues dentro de mí y fue pensar en eso. O sea, pues hábitos en sí fueron ayudar a otras personas, orar por otras personas y también entender a otros jóvenes que estaban en esa situación y entenderlos y más que juzgarlos, orar por ellos. O sea, eso cambió también dentro de mí porque era algo nuevo. O sea, yo no lo comprendía en otro tiempo, pero en ese tiempo lo comprendí y decía, no es algo fácil querer como volver a Cristo o querer otra vez nuevamente tomar a los caminos de Dios. Y yo creo que más o menos esos hábitos o esos cambios surgieron en mi mente y en mi corazón. Experimentaste la gracia Sí. y empezaste a compartirla, pues, a vivir en gracia. Pero ¿crees tú que sí era algo que necesitabas para comprender la gracia? ¿O fue algo añadido? Yo digo que fue algo añadido porque yo la gracia ya la había comprendido desde antes. Sí, ya la había comprendido desde antes y fue algo como que me hizo reforzar un poquito más como mi comunión con Dios y mi convicción de que Dios es el único ser que puede sanar y que puede perdonar el pecado más vil o más profundo, por así decirlo. Fíjate, Dani, que tu testimonio, la verdad que es muy adaptable a ti, como darle ¿cómo te puedo explicar? Ese amor hacia los jóvenes. O sea, tú has vivido lo que la mayoría de jóvenes ha vivido, a diferencia de que ellos, volvemos nuevamente, están ahí viviendo con ese pecado y aún no tienen esa mentalidad y todavía no es quitada la venda de los ojos de que hay alguien que los puede perdonar, que los puede redimir y que los puede justificar. ¿Qué recomendación le podrías tú dar a los jóvenes que vivieron o que están viviendo la situación que tú viviste? Pues algo que a mí me funcionó o que me ayudó, yo creo que a veces nos ayudan diferentes cosas, pero una de las cosas yo lo entendí de esa manera y fue porque lo escuché de alguien más. Comenzar desde donde Dios me habló. O sea, lo mío fue en una guitarra, sentado en mi cama, tocando y alabando a Dios en la noche. O sea, y eso fue como mi encuentro con Dios. Ese tu primer encuentro a los 16, pues. Exacto, ajá. Y
a los 15. Y mi recomendación pues podría también ser esa, empezar, aquellos pues que han vivido dentro de la voluntad de Dios, pero que en su momento pues se han alejado, o piensan que no hay perdón, que vuelvan desde ese momento en el que el Espíritu Santo se derramó en sus vidas, o cómo fue ¿cómo se podría decir? Desde donde Dios los tocó. El punto. Sí. Biblia. Donde Dios- ajá. Voy con la Biblia. El llamamiento de Pedro con las redes reventándose. Así es. Pedro se va, Jesús lo vuelve a encontrar y lo vuelve a topar donde mismo, con el mismo milagro, haciendo lo mismo. Sí. Creo que no está nada descabellado lo que te dijeron. Sí, y yo recomiendo pues eso, o sea, que empiecen desde donde iniciaron. Quizás para algunos fue leyendo la Biblia y el Espíritu Santo ahí quebrantó Ahí los su tocó. corazón, o algunos fue orando y Dios ahí los quebrantó, o algunos fue cantando, algunos tocando un instrumento, no sé, algunos de diferente manera, pero que vuelvan a retomar eso mismo, y Dios ahí mismo va a hacer el trabajo. Muchas veces queremos que los cambios surjan de la noche a la mañana, cuando no es así. Necesitamos pasar por ese proceso y decir, a ver, ¿en dónde empecé las cosas bien y en dónde empecé las cosas mal? No quiero volver a empezar a hacer las cosas mal, quiero volver a empezar a hacer las cosas bien. Entonces, ¿en qué punto me quedé? Y es muy importante eso que dices, porque a fin de cuentas necesitamos saber a partir de dónde empezar de nuevo. Porque el Señor todo lo hace nuevo. Todo lo hace nuevo. Entonces, muy buena recomendación. La verdad que te vuelvo a decir, eres un joven para mí ejemplar, más allá de lo que has vivido, de lo que tú estás plasmando en mi vida. Y te lo digo personalmente, en mi vida. Y yo creo que se lo compartía a mi esposa. Dani es un muchacho muy noble, y también se lo compartía. Es un muchacho muy noble. Él tiene un buen corazón, y eso es lo que a ti te da esa chispa, mi estimado. A ti te da esa chispa, y te digo, la verdad, yo creo que tú has estado presente en la mayoría de mi vida cristiana, por ende significas mucho para eso, ¿no? Perdón. Significas mucho para... Y el escucharte a ti decir estas palabras, siento que puede ser edificante para esas personas que lo van a escuchar y que están pasando por esa misma situación, ¿no? Sí, y es que algo que también creo que dices tú que para ti ha sido, hablando de ti, Ever, que para ti ha sido él de bendición, pero en su testimonio tú también has sido de bendición para él. Sí, claro. Y, ¿sí? ¿Sí? y podemos hablar de cómo rodearte de personas que te acerquen a Dios, Sí, te van a acercar a Dios. Así es es. muy importante. Y a veces a veces tú vas a ser quien vaya abriendo la brecha, Sí. pero a veces alguien va a abrir la brecha para ti. Así es. Y no sé si lo compartí aquí la vez pasada o lo compartí en otra ocasión, pero el vivir en comunidad nos hace ser como los patos que emigran. A veces Explica, contexto. un pato va al frente y va peleando contra el viento, pero lo que él pelea hace que la carrera de los que vienen atrás sea más liviana. Pero ese pato no va a ir siempre al frente. Va a llegar el momento en el que se canse, va a tomar otro lugar y otro va a tomar el lugar de él. En un momento tú lo acercaste a Dios a él, pero cuando tú necesitabas verdaderamente que Dios te abrazara, fue él quien te dijo, no te vayas, ahorita vamos a hablar. Oraron juntos y digo, 1 hora, 1 hora y media estar orando, no inventes, que voy a estar ahí tanto tiempo. Ahí estuvo, pudo haber sido él, pero Dios lo estaba usando para restaurar tu corazón. Y eso entiendo que en ti ha quedado muy marcado. Entiendo que Dios te habló a ti de manera personal, porque al final Dios nos habla a cada uno de nosotros de manera personal y nos da la dirección que quiere tomar. Entiendo que para ti, dice que tú lo sentiste de esa manera, que para ti era jóvenes de tu edad y adolescentes. Algo tiene Dios para ti en esa etapa, y quizás era lo que Dios tenía para ti en ese momento. El día de mañana, pues te va a tocar ministrar
en otra esfera. Pero, ¿cómo vas a saber eso? Estando cerca de Dios. Para escuchar la voz de Dios, tenemos que estar cerca de Dios. Para escuchar lo que Dios quiere de nosotros, tenemos que estar tan cerca de Él para escuchar incluso su susurro. Porque a veces no nos va a hablar en voz alta, a veces nos va a decir de manera pasible esto. Pero para poderlo escuchar tenemos que estar cerca de Él. Y lo mejor sería que no nos alejáramos. Pero si nos alejamos, no debemos de olvidar que Él está con los brazos abiertos y que todo tiene su tiempo, pero que no nos alejemos de lo que Él quiere, del entorno en donde Él nos tiene, para que nuestras aflicciones sean sanadas, para que nuestro corazón sea restaurado y para que la dirección que tomamos pueda ser la correcta. No sé si A partir de ese punto donde ya empezaste a tener más conexión con Dios, hubo etapas en tu vida donde, no sé, a lo mejor lideraste al grupo de jóvenes o al de adolescentes, o cómo fue tu manera de aportar esa gracia que Dios te dio hacia las demás personas. Pues en ese momento fue más en el grupo de alabanza. No fue tanto con los jóvenes, sino el grupo de alabanza. Y Dios nuevamente me otorga la oportunidad. Yo decía, o sea, recién venía así cambiado en el corazón y todo, perdonado. Y yo decía, si yo te sirvo, como trilladamente se dice, sea barriendo, yo en esto quiero estar. O sea, quiero estar ahí dentro de la iglesia, pero yo quiero estar ahí. Y quiero orar, y quiero estar ahí en tu presencia, y quiero estar dentro, servir. Y Dios me da la oportunidad nuevamente de retomar en la alabanza. Sucedieron unos sucesos. Tomé el lugar del liderazgo y comencé nuevamente. Nuevamente comencé y mi enfoque era ayudarlos, pero en oración. O sea, orando por ellos, pidiendo por ellos. Y Dios está en cierto momento empezó a bendecir la vida del grupo. Y nuestro grupo pues estaba completo. Estábamos haciendo pues lo que era dirigir la alabanza. Ajá. Y yo creo eso es. Te empezaste a preocupar más por ese, Sí. porque tus músicos, por así decirlo, estén en comunicación con Dios. Sí, ajá. Okay. Y yo también, o sea, personalmente también, estar pues cerca de Dios para que no sea en vano lo que estamos haciendo. Comentabas que empezaste entonces a servir en el tema de la alabanza y a tratar de que tus músicos tengan un poquito más de conexión con Dios y juntamente contigo, ¿no? Justamente lo que te comentaba yo creo que en la mañana, que muchas veces en muchas ocasiones no nos preocupamos por esos aspectos en nuestro grupo, y eso habla a fin de cuentas habla de un buen liderazgo, que te preocupas por las personas que tienes a tu cargo, ¿no? En tu caso, por ejemplo, te empezaste a preocupar porque ellos tengan una mayor relación con Dios, porque a fin de cuentas, y te lo digo como músico, el estar enfrente de una congregación conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Como lo dijo el tío B, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, el estar ahí es de tener ahora sí que ¿cómo te lo puedo decir? Tener un buen testimonio, porque a fin de cuentas diría mi papá, allá enfrente todos te ven, lo que hagas ahí todos te ven. Entonces eso habla de ti, de un líder que te preocupas por las personas que tienes a tu cargo. Y lastimosamente muchas veces como ministerio de alabanza la primer preocupación es cómo nos escuchamos. O sea, el audio, muchos ensayos para que salga todo perfecto. Y digo, quizás está mal dicho, pero muchas veces que en la congregación es en lo que menos se preocupa. Ey. Si el baterista pegó un remate de más, si te equivocaste de tono, si entraron distantes, si la guitarra está en la y el otro está cantando en fa, es lo de menos, es lo de menos. Digo, es para el Señor y lo tenemos que hacer con excelencia, pero a veces ponemos
todos los huevos en la misma canasta. Así es. A veces solo es el extremo de perfección, perfección, luces, sonido, audio, acordes perfectos. Y en la semana el guitarrista ensayó 7 horas para el culto del domingo y no oró ni por los alimentos. Así es. Cuando, sí, pues pudiéramos decir 50-50, porque no caer en el de solo espiritualidad y mala ejecución, sino decir mucha espiritualidad y buena ejecución. Así es. Porque a fin de cuentas, ¿no? Y los músicos que pueden estar escuchando esto, y creo que sí van a ser varios por el personaje que tenemos acá. Entonces creo que también es algo que a fin de cuentas nos preocupamos. Queremos que se escuche bien, necesitamos ensayar para que se escuche bien, que no haya, pues ahí cosillas que a fin de cuentas lleven a una mala ejecución. Pero algo muy importante, y como te lo decía en la mañana, es el tema espiritual. ¿Cómo estoy en el tema espiritual? Porque a fin de cuentas estás liderando algo, pero tu vida y tu testimonio pues dice absolutamente lo contrario. Tú ya viste y ya estuviste ahora sí que en el valle en el valle del De los lloro. huesos secos. Sí, de los huesos secos. Entonces, tú ya estuviste en ese valle donde te sentiste mal. No quiero que alguien de mi grupo pase lo mismo que yo, y yo aquí estoy para poder compartirle y para poder decirle, hey, aquí está la palabra, aliméntate de la palabra, sé obediente de la palabra, porque yo ya estuve en ese cuento, ¿no? Sí, y quizás, o sea, salió bien librado, pero otra pudiera ser la historia. ¿Quién le asegura, quién pudiera aseverarle a cualquiera de los que esté en ese grupo y que llegara a estar en esa situación, que va a poder salir de la misma manera? Por eso decíamos ahorita, pues no te vayas para que no batalles para regresar. O sea, mejor sería, pues no te alejes. Eso sería lo mejor. Pero si ya te alejaste, no te vayas. No vayas tan lejos donde ya no seas encontrado. ¿Por qué encontraron a Pedro? Porque se fue al mismo lugar donde ya lo habían encontrado una Así vez. es. Por eso lo encontraron. Pero ¿qué tal si se hubiera ido a otro oficio? ¿Qué tal si se hubiera ido a otro mar? ¿Qué tal si sencillamente hubiera tomado la salida que tomó Judas? Oye, me dijo que lo iba a negar y lo negué, no se equivocó. ¿Para qué sirvo entonces si tanto que le prometí, tanto que le dije, Así no, Señor, yo por ti la vida, minutos antes o tiempecito antes, quise demostrarle y quedé mal con él? Así Le es. quise mochar la oreja ahí a uno y salí hasta regañado. No, o sea, ¿para qué sigo aquí? Y ese puede ser el pensamiento de alguno, de decir, bueno, es que me voy a llegar y me van a ver feo. Me voy a acercar a la iglesia y me van a torcer la boca. Y lo decía en el podcast pasado, a veces te va a fallar hasta el que te invitó a la iglesia. Así es. A veces te va a hacer un lado, a veces vas a ser tan indeseado, incluso hasta por el que te habló de Dios, hasta el que te dijo ama al prójimo, hasta por ese puede que seas indeseado, pero por Dios, por Él no. Él sigue con los brazos abiertos. Hablábamos del caso del hijo pródigo, volvemos a decir lo mismo, el hijo pródigo llegó apestoso. Llegó con un olor fétido, llegó sudado, mugroso, llegó en la peor condición y aún así el padre se le lanzó al cuello. Así es. Y con esto no quiero decir que vengas, ve, ensúciate y devuélvete para que el padre te tome en sus brazos. No, pero si ya estás ahí, no te quedes ahí. No trates de saciar con la comida de los puercos el hambre que tienes, si el único que va a poder saciar verdaderamente tu hambre es Cristo. Es quien ya pagó tus pecados. Y apropiate de esa promesa que Dios ha hecho. Si estás lejos, hoy es el día aceptable. Porque hoy que estás, voy a hablar acá, hoy que estás viendo esto, porque Dios quiere hablar a tu vida y porque hoy tienes esperanza. No te esperes para mañana. La vez pasada que estuvimos acá, contaba, y ahorita se me viene a la mente, que tengo un automóvil en venta y mañana te lo compro, me dijeron.
Mañana lo calamos, mañana te lo compro, pero sí te lo voy a comprar, pero es seguro. Y me aseveró el hombre que al día siguiente me compraba el carro. Al día siguiente, de camino a mi trabajo, vi cómo estaba accidentado el hombre que me iba a comprar el carro. ¿Quién nos asegura el día de mañana? ¿Quién te asegura a ti el día de mañana? Si hoy estás sintiendo algo en tu corazón, si hoy Dios te está llamando a volver a sus brazos, aquí tenemos un vivo ejemplo de cómo una oración sincera rompió esa coraza que lo llevaba al mal. Y hubo un nuevo comienzo. Este puede ser un nuevo comienzo para ti. Si permites verdaderamente que Dios sobre en ti, Dios puede hacer cosas aún más grandes de las que imaginas. Quizás tú solo pides perdón, pero, y recuerda ahorita, el hijo pródigo no pidió que se le restituyera. El hijo pródigo dijo, tómame como uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Porque sé que aquí hay abundancia de pan. Allá donde yo andaba trabajando, se me antojaba la cochinada que andaban comiendo los puercos. Así es. Pero aquí yo sé que tú tratas bien, incluso hasta tus esclavos les va bien. Y si nos convertimos en esclavos de Cristo, nos va a ir mucho mejor que si somos esclavos del mundo. Si nos convertimos y si estamos bajo el mandato de lo que Dios ordena, hay bendición en eso. Hay vida abundante, hay paz, y no paz como la que el mundo ofrece, porque el mundo te está ofreciendo una paz que es ausencia de problemas. Es momentánea. Es momentánea, es de un tiempo, es mientras la dosis te dura. Mientras el alcohol está en tu cuerpo, ahí es cuando tienes paz, tienes gozo, no, esa paz es momentánea, pero Cristo te ofrece algo que va más allá. Y no importa el lugar o la situación en la que estés, sea después de una pizza, después de unos tacos o en tu cuarto, la verdad que no importa el lugar donde estés, Dios ahí te va a tocar. Dios ahí te va a tocar y volvemos a lo mismo. Dios ahí te va a abrazar y te va a decir lo mucho que te ama, lo mucho que quiere que regreses, ¿no? Estimado, ¿algo que quieras agregar? Sí, pues algo solamente sí que me gustaría agregar, y ahorita comentabas sobre que admiras como mi juventud o como el testimonio, y yo lo he escuchado de algunos, o sea, pues, de personas, el mismo comentario, y se me hace muy bueno escucharlo, pero dejando también, como comprendiendo algo, y la gracia sobre Dios es eso, es que Dios nos da la gracia porque todos, seamos cristianos, seguimos pecando, o sea, seguimos pecando, pero la gracia lo que hace, y lo comprendí porque lo viví, es tapar lo que tú eres, y esa gracia Dios te la da para que tú la demuestres a los demás. O sea, porque tú sabes qué hay en tu corazón y sabes qué es lo que piensas, y solamente tú, exacto. Pero Dios lo que hace es, esa gracia es como este mantel. Ustedes no pueden ver, los que nos ven no pueden ver lo que hay aquí abajo. Quizás yo no esté lisiado como Mefiboset, pero la gracia es un manto que cubre eso, nuestras imperfecciones. Exacto, nuestras imperfecciones, y hace mostrar pues nuestro rostro, lo que lucimos, nuestra ropa. Hoy en día podemos estar en shorts aquí, sí, y ellos no saben. No lo saben, exacto. Sí es. Y la gracia funciona de esa manera, y dejando, o sea, haciendo así como una nota, que no por recibir halagos, esa persona es maravillosa, no, sino todos cometemos errores, vivimos en una carne pecaminosa, pero la gracia de Dios cubre esas imperfecciones y te perdona. Gloria a Dios. Pone Dios te pone para que seas un testimonio para las personas. Sí. Solamente tú sabes lo que viviste. Solamente tú sabes el proceso que llevaste. Solamente tú sabes las lágrimas que derramaste. Pero el Señor te pone como ejemplo. Y te lo digo personalmente. El Señor te pone como ejemplo para que tú le puedas compartir esas cosas a aquellos jóvenes
que están pasando lo mismo, que tienen ese deseo de servir, que quieren conocer esa gracia. Entonces, tú tienes un grande potencial para llevarlo a aquellos jóvenes que necesitan de Dios, mi estimado, que necesitan creer, que necesitan un abrazo de Dios. Entonces, la verdad que tu testimonio está muy hermoso, muy, muy hermoso, muy bonito. Me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Hay muchas cosas por hablar, muchas cosas que contar, pero con lo que nos has contado en esta tarde, nos damos por bien servidos. Es un mensaje que a lo mejor yo ocupaba escuchar, a lo mejor Regino, a lo mejor los que están aquí presentes también. No habíamos dicho que hoy tenemos a nuestra camarógrafa presente, claro, sin falta. Mi estimada. Claro. Sí, claro. Y también tenemos de invitada también a la esposa de Dani, ¿no? Dios los bendiga a todos. Y digo, o sea, o alguien que vaya a ver este video. Voy a atreverme a dejar las redes sociales ahí de Dani para que le mande el mensajito. Es muy, muy bueno en ese aspecto, te puede dar una buena palabra. Entonces, pues agradezco que hayas aceptado la invitación. ¿Cómo te sentiste en este pequeño tiempo? Pues muy, muy, me siento feliz porque algo que pues le puedo compartir al público y a usted como presente, que algo que yo platicaba con mi esposa y le decía, yo a Ever lo estimo mucho por mi amistad, pero porque Dios lo usó para que algo sucediera dentro de mí. Y le digo, es uno de los amigos que estimo. Tengo amistades que yo estimo mucho y él es uno de esas personas. Y le agradezco mucho a Dios por su vida. Y pues este momento yo creo que es de bendición, de conocerlo a usted, conocer pues ya nos conocíamos, ¿no? Y yo creo que es de bendición y muchas gracias por la invitación también, porque pues no, les digo, es algo que no había hecho, pero es bonito también compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y quise invitar a Regino porque sé que es un varón también muy, muy o sea, se le da el platicar, se le da el compartir una palabra. Entonces quise invitarlo porque sé que este momento iba a ser muy especial. Y pues gracias, mi estimado, por aceptar la invitación. Sé que a lo mejor te pusiste algo nervioso, pero esperemos que no sea la primera vez. Esperemos que ya la segunda podemos compartir, no sé, algún devocional o algo contigo. Y pues gracias por aceptar la invitación. No quisiera que esto se termine sin antes poder hacer algo dogma dentro de nuestro podcast. Claro. Me gustaría que nos compartieras un canto que recomiendes, una canción que recomiendes, un podcast que recomiendes y un capítulo o un versículo que recomiendes. Despacito. A ver, procesa. Y, mira, lo voy a hacer yo primero, mientras que lo piensas, por si te agarré fuera de la base. Ya lo sigo yo. Y ya, bien. Un canto o una canción me gustaría recomendar, Cara a Cara, de Marcos Vidal. Un podcast, Conecta TJ. Es un cristiano es un cristiano de Tijuana que está haciendo muy buenos temas, está llevando buenas personas. Y un capítulo, mi capítulo preferido, no voy a hablar de un versículo, sino mi capítulo preferido es Romanos 12, y me gustaría que pudieran leerlo, más por ese título que lleva Romanos 12, los deberes del cristiano. Claro. Creo que es algo que engloba mucho la bendición y el compromiso de ser cristiano. Yo, como efemérides de la tarde, te voy a compartir un canto que lo compartí hoy con Dani y con usted, con Regino. Radical, te voy a compartir dos y espero que la escuchen. Se llama La Culpa y se llama, no recuerdo si se llama Mi Pasado o se llama En la Cruz, pero por ahí uno de esos dos nombres de Radical. De podcast, sigo escuchando Huesos Secos, entonces ahorita me estoy enfocando en eso. Uh-huh. Y de versículo te voy a compartir el libro de Filipenses, un libro corto, pero es un libro muy bueno.
completo el libro. Te lo Ok. lees en 2 horas, 3 horas, te lo lees. Muy, muy buen libro. Y quiero agregar una película ya de años que se llama Medias Tintas. Es una película basada en la doble vida del cristiano de la iglesia. Entonces, véanla, también está muy, muy chida. ¿La has visto? No la he visto, Póntela. pero me sonó como que estás señalando a Dani con eso de... No. Se te Es que vino a la mente. no, es que esta semana compartí en la iglesia Ok. y pregunté si alguien la ha visto y no la hayan No visto. la he visto. Entonces mi pregunta fue, es muy vieja la película, entonces creo que deberían de verla porque así te nace el amor de decir, "Oye, yo quiero ser cristiano realmente, yo quiero vivir una vida sirviendo a Dios realmente, no que el domingo voy a la iglesia y el lunes o martes pues ya ando ahí consultando a los Pecando. muertos". Entonces, véanla, la neta está muy, muy chida. No sé si lo has visto, Dani. Míralo, también está bien chida, la verdad. Entonces, a ver, te toca, efemérides. Ok, pues bueno, igual 2 cantos que podría compartir, que escucharan. Es igual sobre Radical, me gusta mucho y se llama Conmigo siempre estuviste. Y otro es de Miguel Balboa que se llama El Paredón. Yo creo que algunos lo han escuchado, algunos no. Y esos 2 cantos, pues un versículo que yo recomendaría o que me sirvió mucho es Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28 al 31. Y habla sobre que de lo más vil y menospreciado escogió Dios. Y ya sigue. Y un podcast, pues en sí no soy mucho de escuchar podcast, pero me gusta escuchar mucho Haití el Arroyo porque fue alguien que me ayudó mucho en cierto tiempo. O sea, sus prédicas y sus comentarios me ayudaron mucho. Y me ayudaron tanto a mí y tanto a ayudarme a mí a ayudar a otros jóvenes, a aconsejar. Y pues eso sería. Y una película así para agregar la de La Cabaña. Ah, está chida. Está muy bonita esa película. Está chida. Sí. Ahí sí no señalaste a nadie. No, está muy bonita esa. ¿Ya la viste? No, tampoco no lo he está visto. chula. Soy muy poco de películas. Mírala. Está en Si me Netflix, dicen- si no me equivoco. Creo que Si está en me dicen Netflix. que recomiendo una película, capaz recomiendo Rápido y Furioso o algo así. Reto Tokio. No, la de Coco. No, es un gusto que estés aquí, Dani. Realmente espero que haya sido de tu agrado este tiempo. Espero que haya sido de tu agrado. Y, ¿gustas agregar algo más? No, ya cuestión personal, me reclamaron que en el podcast pasado no mandé saludos por ahí a unos Saluda. amigos. Entonces, este es el momento, ¿no? Un saludo para los conocidos, ellos van a saber quiénes son. Saludos. Y Paz de espero Cristo. que próximamente los conocidos puedan estar aquí. Sí. De verdad me encantaría que pudieran estar Tenemos por acá episodio pendiente con el camarada. con un camarada. Mira, aquí lo dijo. Ya me Entonces, platicó. entonces, un placer poder estar aquí, un placer, Ever, que me hayas invitado. También, Daniel, un gusto haberte conocido, poder conocer. Indudablemente me llevo algo en el corazón, la bendición de cómo cada uno de nosotros podemos toparnos con el Evangelio, aunque ya hayamos conocido ese encuentro privado que tuviste con Dios, es una bendición. Y de verdad, de corazón deseo que si alguien de los que vaya a estar escuchando esto, que a alguien, por lo menos a uno, le pueda servir tu testimonio y que el día de mañana puedas recibir en tus redes sociales, oye, ¿sabes qué? Fue una bendición lo tuyo. Así es. Me voy a permitir decirlo por su esposa, es casado, entonces... El anillo. miren, ahí está claro, sí se aceptan Está mensajes guapo y todo, para yo sé. consejos, para ministrar sus vidas, pero sepan que es hombre casado. Casadito, recién casadito el señor. Entonces, Bien enamorado. Gloria a Dios. bien, entonces, poniéndonos serio nuevamente, una bendición poder haber estado aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por invitarme, gracias por hacerme parte de este Sí, momento. si Dios lo permite y te da los tiempos, esperemos que estés en la mayoría de los capítulos, ya que, como te comento, eres parte de este proyecto
y para que conozcas a grandes personas como lo es Daniel. Daniel, ¿algún saludo, mi estimado? ¿Algo que quieras comentar? Un saludo a mis hermanos y a mis padres. Saludo a toda la familia Ramírez. Daniel Ramírez con nosotros. Esto fue un episodio más, si no me recuerdo, el episodio número 4 de Activa tu Conexión. Y pues muchas gracias, esperemos que hayas llegado hasta el final de este episodio. Y pues compártelo con tus amigos y esperemos que una semilla haya quedado sembrada en tu corazón. Si llegaste hasta este momento, comenta un brócoli. Un brócoli. Ay, mi estimado. Con mayonesa. Ándale. Pues muchas gracias por escuchar este podcast llamado Activa tu Conexión. Mi nombre es Severa Emael y gracias y esperen el siguiente capítulo, ¿no? Dios los bendiga. Bendiciones. Y ahora me